Hoy vamos a ver qué está pasando en Bolivia, que la verdad yo mucha idea no tengo, así que lo vamos a descubrir juntos. Esto es algo que estuve viendo en todas las noticias de Argentina y que me pareció interesante entender. Lo único que sí vi es que había gente que hacía colas de hasta 6-7 horas para cargar nafta en los vehículos, colas para cargar... Para comprar garrafas y demás, así que vamos directo a lo que está pasando en Bolivia para que nos enteremos. Queridos amigos, ¿cómo están? Bueno, muchas novedades respecto de la situación en Bolivia y para eso lo hemos traído a nuestro amigo experto Nico Promancio. Este video es hace un día. Aclaro, como siempre digo, no pertenezco a ningún partido político, no pertenezco a absolutamente nada. Los videos que veo son porque me salen y lo analizo desde mi perspectiva, ¿sí? Proman, querido, ¿todo bien? Bueno, mucho movimiento en Bolivia. Contanos un poco también cómo arranca todo esto, de dónde vienen todas estas movilizaciones, todo este intento de golpe de Estado que está queriendo hacer Evo Morales, ¿no? Ahí está lo que suponíamos que quizás puede haber sido una idea del expresidente de esto de armar una rebelión contra el nuevo presidente. Bueno, Mariano, muchas gracias por la invitación. Hay varias cosas respecto a la situación en Bolivia que son muy importantes. Es muy relevante hablar de dónde se viene, ¿no? Que es lo más importante. Hablamos de décadas de gobierno del socialismo en Bolivia, que fue terminado por la presidencia que comenzó luego de las elecciones generales del año pasado de Rodrigo Paz Pereira, un candidato de centro derecha, el cual ganó las elecciones generales del año pasado, en un contexto donde había una fragmentación muy grande dentro del socialismo boliviano, donde Evo Morales no podía participar de las elecciones, donde Arce hizo una pésima presidencia. Arce, recordemos, había sido el ministro de Economía de Evo Morales y fue el último presidente boliviano, y con el derrumbe del MAS, que es el partido de Evo, entre Rodrigo Paz Pereira y Tuto Quiroga, se disputaron la presidencia por parte de la derecha. Terminó ganando Rodrigo Paz Pereira y bueno, asumió, después de un balotaje, asumió Rodrigo Paz Pereira en noviembre del año pasado. Desde noviembre del año pasado hasta hoy se mantuvo una situación crítica que ya venía de años previos, no es nada nuevo, de que la economía de Bolivia está en una situación muy mala. Economía que tiene, para que te des una idea, ¿no? Subsidios a la mayoría de los sectores económicos, lo cual hace que sea poco orgánico toda la situación de la infraestructura económica, con un Bueno, muy parecido a lo nuestro, loco. enorme peso sindical y gremial de Idéntico. en la economía por parte de los grupos indigenistas, los grupos sindicalistas y los distintos grupos regionales que se van conformando en una sociedad que tiene esta característica, ¿no? De que se agrupan en asociaciones tanto gremiales, sindicales, indigenistas para representar sus intereses. En ese contexto, para que te des una idea, en este gobierno de Rodrigo Paz, en diciembre del 2025 se declaró una emergencia económica y social con un decreto que eliminaba el subsidio, por ejemplo, a los combustibles, que tenía más de 20 años en vigencia. ¿Qué es lo que pasó? Duplicaron el precio de la nafta y casi triplicaron el precio del diésel, del gasoil. Bueno, ¿qué terminó pasando? Presión social, tuvieron que derogar este decreto, el cual eliminaba los subsidios. O sea, veíamos una situación donde en algunas cosas Rodrigo Paz estaba pudiendo generar cambios de fondo y otras cuestiones donde Rodrigo Paz no podía hacer pie, no tenía la legitimidad todavía completa como para poder lanzar algunas reformas. Otra de estas fue, por ejemplo, la ley de tierras, en la cual intentaban que todas las propiedades de menos de 499 hectáreas puedan salir a buscar créditos y actuar como empresas. Bueno, esto fue derogado, también fue tumbado por parte de la oposición indigenista, sindicalista, digamos, y todos estos grupos corporativos que hay dentro de Bolivia. ¿Qué fue lo que pasó también en el medio de este contexto? Y te voy a dar un dato político. Desde antes de que Rodrigo Paz asuma, rompió relaciones con su vicepresidente, que es quien controla la Asamblea Nacional. Se llama Edman Lara, es el vicepresidente de Bolivia, es un capitán de la policía ya retirado, y esta persona, que había sido un aliado de cara a las elecciones, a pesar de que estaban peleados ya incluso antes de eso, bueno, lo que terminó pasando... Qué embole, loco, que creas un sistema en el que sos candidato a presidente y tu viceintendente durante las elecciones y durante las campañas ya te peleas, logras ser presidente
Y como tenés que respetar todo el sistema de la constitución y demás, lo tenés a tu vicepresidente que lo odias manejando la legislatura. O sea, estás prácticamente solo luchando como presidente que quieres reformar y tenés al vicepresidente que te hace o lo que él quiere porque literalmente no te apoya en lo que quieres. Diferente de lo que está pasando en Argentina, que el presidente es Milei, pero el presidente de la Cámara de Diputados termina siendo Menem, que es un aliado de Milei. Es que le soltó la mano. Y en este contexto de crisis social en Bolivia, donde hay manifestaciones en la ciudad de La Paz y otros lugares, se le está haciendo muy difícil a Rodrigo Paz poder actuar sin que la Asamblea Nacional, controlada por su enemigo, que también es su vicepresidente, le declare Claro. el estado de sitio. Claro. No, imagínate que tu vicepresidente, que lo hiciste ganar, que le dijiste, che, loco, venite, venite, que hagamos una buena candidatura, hagamos una campaña, ganemos. Y ahora estás no sé, ahora quizás, a horas de que te declaren un estado de sitio, pero es una injusticia por completo. Claro, claro, bueno, una situación muy compleja realmente. Bueno, estábamos viendo, ¿no? Hoy más temprano, estábamos viendo los videos, todas las situaciones que están sucediendo en estos momentos con un Evo Morales que tiene orden de captura, ¿verdad? Y que a raíz de todo esto también aprovecha y está queriendo hacer una especie de guerra civil dentro de Bolivia, O sea que el chabón está siendo prófugo. un golpe de Estado que, bueno, complica mucho la situación. En lugar de hacer un intento de golpe de Estado en curso en este momento en Bolivia, eso yo te lo puedo afirmar en base a las declaraciones de toda la oposición boliviana que en este momento se está manifestando, que no es toda la oposición completa, solamente los que se están manifestando están con esta narrativa y con este mandato de que Rodrigo Paz llame a nuevas elecciones, que Es que es obvio por dónde viene la bajada de línea. deje de ser el presidente de Bolivia. Eso es lo que está diciendo en este momento, por ejemplo, Mario Argollo y toda la Central Obrera Boliviana, que en el equivalente argentino sería la CGT. Claro. La Central Obrera Boliviana, digamos, es la asociación, digamos, que representa a todas las instituciones sindicales. No todas están adheridas a estas manifestaciones, pero sí digamos, la Central Obrera Boliviana como conjunto. Después tenés a los indigenistas cocaleros del Chapare, que es la región donde Evo Morales está en este momento atrincherado. Evo Morales tiene el control de esa región sin capacidad por parte del gobierno nacional de intervenir ahí adentro. Tiene controlado las fuerzas policiales, la justicia. Es literalmente lo que hace un narco. Literalmente lo que hace un narco con tanto poder. No dejan que las fuerzas policiales ingresen al sector. Es exactamente lo mismo. Miren lo que hace el poder. Miren lo que hace el poder. Los poderes ejecutivos, legislativos y, bueno, como decía recién, judiciales. Que es como un país aparte. Tiene el control total de la zona de los cocaleros, que además es una de las zonas que más dinero genera por todo lo que es la posterior venta, ¿no? De las hojas de coca o el procesamiento de las mismas hasta llegar a la cocaína. En esta región donde está Evo Morales, él en este momento tiene un pedido de captura activo dentro de Bolivia por parte de la legislación interna boliviana, no por una legislación internacional, y es un juzgado dentro de Bolivia que tiene un pedido de captura para Evo Morales por no presentarse al juicio en el cual se lo está acusando de corrupción de menores y trata de personas. Claro, claro, bueno, Evo Morales está complicadísimo en ese sentido. Y quería preguntarte respecto de, bueno, el otro día lo hablábamos en Carajo, ¿no? No es tan fácil sacarlo al tipo porque las Fuerzas Armadas en Bolivia están completamente desarmadas, ¿no? En base a toda esta crisis que se viene viviendo hace años en la economía de Bolivia, tampoco Qué desastre, y sí, si ni siquiera tienen aviones. es que tengan unas Fuerzas Armadas tan preparadas, hasta parecería que están mejor preparados y equipados los cocaleros de Evo que las Fuerzas Armadas bolivianas. Seguro. Y no sé si, digamos, unos están mejores equipados que los otros, pero lo cierto es que ninguno de los dos tiene la capacidad de imponerse sobre el otro. Claro. Ni las fuerzas nacionales sobre el Chapare, ni el Chapare sobre las fuerzas nacionales. El Chapare me refiero como región, ¿no? Entendiéndose al Chapare como la región donde está dentro Evo Morales con sus grupos civiles y armados. Sin lugar a dudas, la situación material de las Fuerzas Armadas de Bolivia es muy complicada, tienen un grado de deterioro muy grande. Dentro de las propias fuerzas hay muchos también que conviven o que tienen una convivencia de ideas con Evo Morales. Recordemos, fue el líder político de Bolivia indiscutido durante 20 años. En ese contexto, buena parte de quienes llegaron a los lugares medios y altos en las fuerzas federales bolivianas
son personas afines a las ideas de Evo Morales, por lo cual también eso hace muy difícil que accionen o que cumplan órdenes de accionar sobre ese tipo de escenarios. Después lo otro que te puedo decir es que en este momento está llegando una columna muy importante de la Central Obrera Boliviana a La Paz. Ya hace unos días ya empezaron a llegar, hubo manifestaciones con disturbios, también se armó una contramarcha autoconvocada, estos llamados autoconvocados, de esta manera se los identificó, son sectores ciudadanos que salieron básicamente a protestar para que terminen las manifestaciones, como saliendo a hacer una marcha pacífica para ponerle fin a las manifestaciones y respaldar al gobierno de Rodrigo Paz, que fue electo democráticamente, en última instancia, en dos Claro. instancias, elecciones primarias y después el balotaje. Sí, sí. En ese contexto, hay un refuerzo muy fuerte en las últimas horas de anillos de seguridad de la policía y militares en la Plaza Murillo. Plaza Murillo es la plaza donde está la sede de gobierno y donde alrededor de esa zona es donde están todas las instituciones públicas nacionales. En ese lugar es donde las manifestantes más quisieron hacer daño. Básicamente entraron y saquearon edificios de la justicia, edificios del Poder Ejecutivo, se robaron computadoras, destruyeron algunos edificios públicos y por otro lado, ahora está una fuerte militarización del casco histórico, aunque sin aún el estado de sitio. Mm. Pues la otra cosa que anunció Rodrigo Paz el día de ayer fue una reestructuración del gabinete, de su gabinete de gobierno, y la creación de un Consejo Económico y Social, con el objetivo declarado, esto yo permitíme dudar, pero el objetivo declarado de ser, tener un equipo más cercano y con mayor capacidad de escucha y diálogo con los sectores que están planteando manifestaciones y que están planteando, digamos, la disconformidad con la actual política. Claro. Permitime dudar si esto va a funcionar. Sí, 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 no, está todo tan caldeado en estos momentos en Bolivia que es bastante complejo y te quería preguntar hasta dónde puede llegar esta situación, porque claramente lo que intentan hacer es un golpe de Estado, hasta dónde puede resistir el presidente y si Estados Unidos, que ayer veía un tuit de Marco Rubio, ¿no? Apoyando al gobierno constitucional y elegido democráticamente de Bolivia, entonces ¿puede hacer algo Estados Unidos desde afuera? ¿Puede apoyar y marcar de alguna manera esto? O bueno, se va a resolver internamente en Bolivia y vamos a ver. Claro, es como decíamos, no permitiremos que criminales y traficantes de drogas derroquen a líderes elegidos democráticamente en nuestro hemisferio, como pasó con Venezuela en teoría. Con lo de Venezuela, la verdad que está bastante turbio, porque lo que se dice es que Estados Unidos quiere todo el petróleo de Venezuela. No sé, nunca lo vamos a saber. Son cosas que como no estamos en el poder nosotros, ni tenemos el contacto necesario, son cosas que van a quedar en el quizás o quizás no. Bueno, esto escalando cada vez más. Mira, acá yo tengo dos apreciaciones, Mariano, respecto a lo primero y después te hablo de Estados Unidos. Respecto a la primera apreciación sobre hacia dónde puede escalar esto, yo tengo dos apreciaciones al respecto. En primer lugar, yo veo muy difícil que todos los grupos manifestantes actuales, con personas muy convencidas de que Rodrigo Paz tiene que dejar la presidencia, que realmente vayan a ceder en algún tipo de negociación con el gobierno, y yo veo que la manera que van a tener para desarticularlos va a ser o apresar a sus cabecillas, por un lado, o si no, utilizar, digamos, la represión con el monopolio y la violencia estatal. Estas son las dos maneras. Después, sobre el tema de hacia dónde puede ir a futuro. Hay una de las cosas que me marcaban personas desde Bolivia, que, digamos, están a favor del gobierno, pero que están en contra de algunas cosas de lo que está sucediendo, tiene que ver con lo siguiente. Para que a estas manifestaciones muchos grupos sindicales no se sumen, digamos que no se sumen a las manifestaciones en las calles, lo que hizo el gobierno fue entregar bonos, digamos, retributivos para que las personas de esos sindicatos tengan una especie de alivio económico en su bolsillo y desincentiven de esa manera que salgan a marchar. Yo lo que veo que eso puede generar a futuro una dependencia Claro. o una extorsión por parte de esos grupos sindicales a pedir esos bonos para no salir a marchar. O sea, dentro de 3 meses vuelven a amenazar con que van a salir a marchar, les vuelven a dar un bono, y eso va a generar un efecto inflacionario muy fuerte. Bolivia es un país que está muy mal económicamente. Claro. Entonces yo por eso veo esas dos partes. Qué decisión, ¿no? Vos fíjate que estás dando guita, estás financiando sindicalistas para que no salgan a la calle a derrocarte el gobierno, porque seguramente tenés el miedo de que pueda llegar a pasar, de que pueda llegar a pasar realmente que te bajen el gobierno. Entonces, ¿qué haces? Pax, 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 pax. Y bueno, ¿y quiénes son los que terminan absorbiendo esta decisión?
es la gente del pueblo, que ni siquiera es sindicalista, porque te vieron una inflación de terrible, como decía el chabón este. Después, respecto a Estados Unidos. Estados Unidos, sin lugar a dudas, mantiene un ojo puesto en Bolivia muy fuerte. Muy fuerte, ¿por qué? Tan fuerte como ¿Por en qué? Cuba y Venezuela, de ninguna manera. O sea, sin lugar a dudas, todo lo que sucede en el área del Caribe es de una mayor relevancia por el acercamiento geográfico que tiene, una cuestión geopolítica. O sea, es una cuestión política marcada por la cuestión geográfica de fondo. Están más cerca, más peligro. Más allá de eso, Estados Unidos tiene una agenda sobre la región donde uno de los ejes es la lucha antinarcóticos. Y Bolivia es un centro de producción y de exportación muy fuerte de narcóticos, por lo cual, como Paraguay, digamos, Bolivia y Paraguay. Mm. Pero en este caso, Bolivia y Paraguay están teniendo gobiernos que favorecen esta lucha antinarcóticos, tanto Peña como Rodrigo Paz. Hay que ver en Bolivia si Rodrigo Paz se puede mantener en el gobierno. Yo creo que el interés de Estados Unidos es que se pueda mantener un gobierno que busque luchar contra los grupos antinarcóticos y que no sea lo que pasó con Luis Arce. Que con Luis Arce hubo, que sigue estando, incremento de la presencia de Hezbollah en Bolivia, incremento de las redes de narcotráfico colombianas, incremento de Claro. las redes de lavado de activos y de exportación de cocaína. Por lo cual, yo de ahí veo varias aristas por las cuales creo que Estados Unidos va a respaldar al gobierno de Rodrigo Paz, como también lo están haciendo el gobierno de Chile, el gobierno de Argentina, el gobierno de Paraguay y todos los gobiernos de derecha de la región. Más que nada, no por una cuestión ideológica, sino que a nadie le sirve que Bolivia sea un agujero negro. A nadie Claro. le Claro. sirve eso. Claro, claro, claro. Y este apoyo hasta dónde puede llegar? ¿No? ¿Es un apoyo simplemente simbólico, económico o también logístico de enviar gente por parte, por ejemplo, de los Estados Unidos? Estados Unidos ya tiene gente trabajando seguramente en Bolivia, personas de la DEA, muy probablemente de la lucha antinarcóticos, que ellos estén trabajando junto con el gobierno. Lo cual no me parecería mal ni me parecería raro, digamos, porque parte de estas cuestiones de dos gobiernos que quieren lo mismo, uno sabe cómo luchar contra el narcotráfico y el otro tiene la legitimidad política y la voluntad de luchar contra el narcotráfico. Mm. No me refiero a los primeros sería Estados Unidos, los segundos sería Bolivia. Por lo cual yo no veo digamos, una presencia militar estadounidense dentro de Bolivia. Sí veo más una transferencia de conocimientos y de darle un sostén de fundamentos a cómo hacer los cambios para que Bolivia deje de ser un agujero negro. Claro. Bueno, ahí estaba lo que estaba pasando más o menos en Bolivia. Lo hemos tratado de hacer lo más corto posible para que entendamos toda esta situación. Y la verdad que es bastante compleja. Están por entrar, como viste, en un golpe de estado. Ojalá que no, pero está bastante complicado. No te olvides de suscribirte a mi canal y seguirme en mi Instagram. Bye bye.